Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la sesión de esta fecha. Para hoy día tenemos entonces programado la exposición del tema 12, procedimientos constructivos de pavimentos flexibles. Y tenemos al grupo 3 con subrasante, subbase y base. El grupo 4 con colocación de mezcla asfáltica y el grupo 5 con producción de mezcla asfáltica. Como son 3 grupos, cada grupo va a tener más o menos 30 minutos de participación. Como son 3 alumnos por grupo, a un promedio de 10 minutos cada alumno, aproximadamente. Entonces, bueno, con estos alcances vamos a preguntar si se encuentra el grupo 3, ¿no? Sí, ingeniero, buenas tardes. Se encuentra presente el grupo 3. Bien, bien. Entonces vamos a permitirles que instalen sus diapositivas y luego recordando las recomendaciones de cada exposición, las cámaras encendidas de los que están participando, ayudarse porque es un trabajo grupal, solucionar sus problemas entre ustedes, compartir los materiales de las diapositivas con el aula y bueno, con esas recomendaciones vamos a autorizarles a que inicien su exposición, por favor. Correcto, ingeniero. Compañero, ¿se puede visualizar correctamente la presentación? Eh, Grecia Chávez. Sí, se observa, gente. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar. Buenas tardes, ingeniero compañeros. En esta ocasión le habla Bendes Chávez Henry y el grupo 3 vamos a explicar lo que es el procedimiento constructivo de pavimentos flexibles en lo que compete subrasante, subbase y base. Primero, para dar una introducción, podemos explicar que el pavimento en general es una estructura construida por capas diversas de materiales seleccionados, superpuestas y compactadas sobre una superficie de terreno, como se puede visualizar en la imagen de la derecha. Y una de las clases de pavimentos que vamos a tratar en esta oportunidad es el pavimento flexible, cuya estructura total se deflecta o flexiona dependiendo de las cargas transmitidas por él, como se puede ver en la imagen de abajo, donde al pasar una carga pesada o carga, el pavimento se va a transmitirla al deflectarse. Y en este caso, el pavimento flexible es una estructura formada por varias capas, como se puede visualizar, que son la subrasante, subbase y base, en lo que nos compete a esta exposición, y también está la carpeta asfáltica, obviamente. Luego tenemos lo que es la estructura del pavimento flexible, en el cual brevemente se va a explicar cada una de ellas que compete a la exposición. Desde la parte más baja tenemos la subrasante, que es la superficie que soporta en general la estructura del pavimento, y está compuesto por terreno natural, aunque en algunas ocasiones va a necesitar ser estabilizado o tener un tratamiento. Y obviamente, como ya hemos visto, de esta capa de su rasante depende en gran medida el espesor del pavimento que se va a diseñar, específicamente por su CBR que va a tener. Encima de esta capa tenemos la subbase granular, que es una capa granular que es, valga la redundancia, construida con materiales granulares, pero un poco más económicos que lo que es la base granular. Y esta capa facilita lo que es el drenaje del agua, que puede ser infiltrada desde la superficie o subir por capilaridad, pues es muy importante dado que el agua es un gran enemigo de lo que es el pavimento flexible. Y además es una capa nivelada sobre la cual se va a centrar la base granular. Y pasando encima de ella tenemos lo que es la base granular, que es una capa granular ubicada por debajo de la carpeta asfáltica, y es un material que tiene que ser friccionante, que proporcione la resistencia adecuada y permanencia de dicha resistencia a lo largo del tiempo para que se genere esa fricción entre ambas capas, tanto base y carpeta asfáltica. Y su función primordial es de proporcionar un elemento resistente que va a transmitir las cargas a las capas
más bajas hasta transmitirlas a nivel de subrasante. Ahora vamos a explicar desde la parte más baja, desde la subrasante, y hemos considerado un proceso en la construcción que también deberíamos de tomarlo en cuenta, dado que en muchos proyectos, ya sea de mejoramiento, vamos a tener lo que son un pavimento ya existente. Por lo tanto, vamos a tener que hacer las demoliciones y movimientos de tierra, que estas se van a realizar por lo general, se va a remover unos 25 centímetros de esta capa ya existente para empezar las labores y en las zonas indicadas a lo largo de la obra, y el material, este excedente no se puede depositar en cualquier lugar o eliminar en cualquier lugar, sino tienen que cumplir con las reglamentaciones municipales vigentes que debemos de considerar, obviamente. Y previa también demolición es muy importante identificar lo que son mediante los planos del proyecto o consultas a las empresas concesionarias donde van a estar ubicadas los servicios públicos, ya sean las instalaciones que van a estar debajo de veredas, bermas, pavimentos, todo lo que compete a la obra. Y al ser identificadas se van a tener que disponer estas zonas con una protección o demarcarlas para evitar lo que son problemas que muchos se ven, como son las roturas de tuberías, o también identificar esos listones amarillos o así que demarcan lo que son la existencia de tuberías de gas eléctrico según sea correspondiente. Ahora, en cuanto a la subrasante, la preparación del suelo que hará la función de la subrasante consiste en una serie de operaciones previas, cuya ejecución es necesaria y muy importante para cimentar la colocación de la siguiente capa, que es la subbase, sobre esta subrasante. Y es importante considerar que esta se va a trabajar por lo general en los últimos 30 centímetros por debajo del nivel final de la subrasante, garantizando que este tenga una compactación mínima de un 95% de la máxima densidad seca obtenida en el Proctor modificado correspondiente. Y los suelos por debajo del nivel de la subrasante, cuando estos se deben de considerar una profundidad no menor de 60 centímetros que cumpla con un CBR mayor al 6% según la norma. Cuando esto no se cumple, se va a darle un tratamiento de estabilización, ya sea mecánica, por reemplazo de suelo, combinación de suelos, estabilización química. Esto según lo que sea más conveniente, sea técnica o económicamente para el proyecto. Ahora, empezando netamente con el procedimiento constructivo, vamos a empezar para lo que es la subrasante con la escarificación y homogeneización, en el cual es un procedimiento que consiste en disgregar la superficie del suelo a lo largo y ancho de lo que es la calzada en una profundidad que se tiene que ser especificada, permitiendo que adquiera una condición suelta. En la imagen de la derecha se ve la escarificación que se realiza principalmente con los rippers de la motoniveladora, y la homogeneización es pasar con la cuchilla mezclando el material a lo largo de la vía para que esto tenga unas características más homogéneas del material del suelo, que puede variar en un tramo a otro quizá. Luego tenemos como paso 2 la humectación del suelo. Esto se va a dar siempre y cuando la humedad del suelo que se tiene en campo es menor que la humedad que nos óptima obtenida según el producto modificado. Para ello se va a humedecer mediante un sistema de riego tradicional, como se ve en las imágenes, puede ser por camión cisterna, llegando hasta una condición de más o menos 2% de la humedad óptima de compactación, manejando así unos rangos de aceptación. Y en el caso contrario, en el cual se tenga una humedad de la subrasante del material del suelo que es mayor a la que nos pide, la humedad que nos pide que tenga según el ensayo de Proctor, se va a hacer la aireación, en el cual se va a eliminar esta humedad natural mediante procesos en el cual se va a remover el suelo de un lado a otro con la motoniveladora, o también está la opción de compactar y escarificar este suelo para perder tal humedad y cumplir con las condiciones de un menos 2% de la humedad óptima de compactación, según nos da el Proctor modificado. Como tercer paso, tenemos que el emplantillado y nivelación, en el cual con apoyo del nivel topográfico se colocan las plantillas tanto al centro y extremos de la calzada, de manera transversal cada 20 metros generalmente, para marcar el nivel uniforme que debe dejar el paso de la motoniveladora sobre el material de subrasante previa a su compactación. Como se puede ver a la izquierda, se colocan las plantillas, que generalmente son adoquines de concreto, se pueden utilizar
para que al pasar la cuchilla no se rompa y se pueda estar moviendo y controlar el nivel, y a la derecha el topógrafo indicando lo que son el nivel de tales plantillas. Como cuarto paso tenemos la compactación de la subrasante, que al efectuarse la operación de compactación, que va a ser una compactación inicial, se realiza después de la nivelación con una nivelación con la motoniveladora hasta la altura requerida de la capa de subrasante mediante técnicas convencionales de movimiento de tierra. Y luego se hace otra compactación, que es la final, que también se hace con ya sea el rodillo compactador pate cabra y o rodillo vibratorio, dependiendo del tipo de material, con el que se busca una densidad que cumpla con la especificada por el Proctor. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, se tiene un rodillo liso, que es cuando se tiene un material más granular, y un rodillo patecabra a la derecha cuando este material tiene mayor contenido de finos. Y una recomendación importante es considerar el coeficiente de compactación del suelo para dejar el nivel del terreno de la subrasante un poco mayor al nivel final que se requiere previa compactación, dado que al compactarse este va a reducir su altura y se va a tener una mejor aproximación de este nivel final cuando se compacte, si se considera este dato. Y por último se tiene el control de la compactación, en el cual la compactación se controla después de cumplido el número de pasadas del rodillo. Esto al utilizar lo que es el ensayo de cono de arena y emplear lo que es el medidor de humedad tipo Speedy que usamos en campo, para recolectar tanto sea datos de volumen, peso y contenido de humedad que nos permitirán obtener el grado de compactación, que vamos a compararlo con el de la máxima densidad seca del Proctor modificado, que, como explicaba anteriormente, debe ser mínimo un 95% de esta. Si es que no se cumple, se tiene que ordenar una mayor pasada del rodillo para cumplir con tal compactación. Y por último tenemos lo que es la aprobación, que para dar por finalizada esta operación de las subrasantes se debe de cumplir con la verificación de la calidad de los materiales y se ha controlado ya sea por laboratorio, y los niveles que deben ser controlados por la topografía. Y la superficie terminada debe verse uniforme sin ver de repente huecos o abultamientos a simple vista. Y el supervisor solo autorizará la colocación del material de subbase, que es la siguiente capa, cuando la superficie sobre la cual se va a sentar, que es la subrasante en este caso, esté propiamente compactada, comprobada por el ensayo de densidad de campo, como expliqué, y cumpliendo con las cotas según la topografía y secciones indicadas en los planos o definidas por el supervisor también, con tolerancias establecidas. Obviamente se van a manejar tolerancias porque no se va a cumplir con una perfección exacta. Y además deberá de estar concluida la construcción de cunetas, desagües y filtros según sean las necesidades y cosas que establece el proyecto como tal. Eso sería todo por mi participación. Lo dejo con mi compañero, gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, voy a explicar la siguiente etapa. Continuamos con la siguiente capa que vamos a explicar. Va a ser la capa de la subbase, el cual va a ser una capa intermedia entre la base y la capa de la subrasante. Esta capa va a contar con un espesor ya determinado, el cual va a depender del, del lugar donde se va a aplicar este tipo de pavimento. Además, el diseño que se le propongan. Una de las principales funciones de esta capa de la subbase es de que es puramente económica. Esto va a depender del espesor y de la calidad de los materiales que se va a emplear, ya que el costo de la calidad de los materiales que se va a emplear va a estar en función de nuestro espesor de nuestra capa. Eh, Cuando se obtenga espesores máximos, entonces se van a necesitar calidades mayores en estos materiales. Caso contrario, si se va a optar por espesores mínimos, vamos a optar por calidad de materiales bajos, ¿no? Pero en cambio, en los dos casos sigue siendo igual eh, una etapa confortablemente económica. Luego tenemos características del subwasser. Tenemos capacidad de drenaje. Esto ayuda a reducir
a la probabilidad que ocurran fallas en la estructura del pavimento, ya que, nos proporciona fallas como fatigas, partes, desgaste prematuro, pérdidas de material fino, y esto provoca infiltración del agua a través de las grietas, produciendo que las capas superiores pierdan efectividad. Luego tenemos otra característica, es la estabilidad, ya que esta debe ser estable y no susceptible a los cambios volumétricos, ya que nuestra capa, nuestra subbase, eh, es la que soporta todos los cambios volumétricos que son afectados mayormente por la capa de la subrasante. Luego tenemos nuestra durabilidad. Para tener una mayor durabilidad de la capa de la subbase, vamos a tener que emplear materiales adecuados y un diseño efectivo con respecto a la calidad del drenaje y también un mantenimiento constante. Esto nos va a mejorar significativamente las condiciones de su bien. Un favor, compañero, ¿podrías acercar tu micrófono un poco más? Parece que está fallando un poco tu audio. Siguiente, Henry, ¿me escucha? Sí, está mejor. Características de los materiales a emplear. Primero tenemos los requerimientos granulométricos para nuestra base, para nuestra subbase granular, el cual va a ser pasado por un tamiz con sus respectivos diámetros, el cual va a haber en dos casos, la gradación A y la gradación B, el cual la gradación A va a consistir en los pesos, en los porcentajes de los pesos que pasan en los tamices, para los casos en emplearse en zonas donde la altitud sea mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y en el caso de el cual va a ser los pesos para las zonas en las cuales la altitud va a ser menores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos nuestros requisitos de calidad para la subbase granular. Tenemos los diferentes tipos de ensayos que se van a aplicar, su respectiva normativa y sus valores mínimos y máximos. Para nuestra subbase granular, por ejemplo, tenemos el ensayo de abrasión, el cual va a consistir en un porcentaje, en un 50% de valor máximo. En nuestro ensayo de CBR para nuestra subrasante, como mínimo, tenemos que obtener un 40% y el límite líquido un 25% máximo, el índice de plasticidad un 4%, equivalencia de arena un 35% mínimo, sales solubles un 1% y partículas chatas y alargadas un 20%. Luego tenemos los ensayos a evaluar las propiedades, como el análisis granulométrico, el ensayo Proctor modificado, el ensayo de CBR, el ensayo de CBR in situ y la resistencia a la contracción bases estabilizadas. Luego tenemos nuestras funciones de la subbase. Nuestra primera función es de que es una capa de transición. Por lo mismo que es una capa intermediaria, esta capa va a impedir el impedimento de los finos penetren, de los finos que presentan en las subrasante penetren en las subbases, ¿no? Por medio de la capilaridad, por la presencia de humedad, ya que si estos finos suben hasta nuestras bases granulares y concreto asfáltico, esto con la presencia de móviles van a dañar estructuralmente nuestro pavimento. Luego tenemos, disminuye las deformaciones. Esta capa nos ayuda a controlar los cambios volumétricos que ocurren en la subrasante debido a los cambios de la humedad, ya que la subrasante es una capa que se encuentra más propensa a la humedad por el nivel freático y los cambios de temperatura. Entonces, la subrasante es la que se va a encargar de las deformaciones absorbidas por la subbase, evitando de que estos se reflejen en la carpeta asfáltica. Luego tenemos la resistencia. Esto cumple la misma función que la capa de la base, que es de transmitir el peso hacia la parte inferior, ¿no? Que es la subrasante. Luego tenemos procesos constructivos. Primero tenemos la extensión del material. El máster. Siguiente, Henry, por favor. Siguiente. El material extendido deberá mostrar una distribución granulométrica uniforme sin segregación evidente. Luego tenemos lo que es la homogeneización.
El material se deberá disponer de una sección donde se verificará su homogeneidad. Si la capa de la subbase granular, en este caso, se van a usar dos tipos de combinaciones, los materiales se deberán poner a un lado de la vía y se deberán mezclar para que una vez mezclados poder insertar en la vía este tipo de material, ¿no? No estará permitido el uso de esta mezcla dentro de la vía. Siguiente ejemplo. Tenemos humedecimiento y aireación. El caso sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de la compactación. El constructor empleará el equipo adecuado, en este caso para obras de pavimentación, lo que se usa es camión tipo cisterna, ¿no? Luego tenemos lo que es la compactación. Una vez que el material sea extendido de la base granular, tendrá la aumentación apropiada, se conformará ajustándose razonablemente a los lineamientos y secciones típicas del proyecto y se compactará con el equipo apropiado. Esto hasta alcanzar una densidad especificada. En el caso sería realizarse también el ensayo de densidad de campo, lográndose el 95% de densidad de la compactación del diseño. El caso contrario de no cumplirse, se tendrán que realizar más pasadas hasta cumplir este tipo de porcentaje, ¿no? Siguiente ejemplo. Eso es todo. Gracias. Continuando con la capa de la base. Sí, sí, Henry. La base como tal es la última capa que va a estar cerca ya a lo que es la carpeta asfáltica y esta va a ser básicamente del afirmado. Pasa a la siguiente, por favor, Henry. La base tiene como función de recibir todas las cargas o las presiones que emerjan los vehículos pesados con el fin de que éstas no vayan directamente a las capas que van debajo de ellas, como la sobrasante. Esta va a tener el fin de estructural de absorberlas, de disiparlas, con el fin de proteger el suelo inferior o las capas inferiores. Este espesor es estudiado como ya lo hemos venido analizando en las clases anteriores y todo va de acuerdo al expediente técnico, según se ha estudiado y de acuerdo al reglamento y al manual de ensayo de materiales. Pasa a la siguiente, por favor. Según la granulometría para el ensayo, es de acuerdo a lo que pasa en la malla número 4. Esta puede ser hasta en el 50% o no mayor a ella. El material para la base granular debe estar libre de vegetales y debe estar limpio. Como ya hemos hablado de esto, la cantera de donde va a tener el afirmado debe de presentar su ensayo en el cual este va a ser corroborado por el residente o la persona que está encargada en obra de que sea tal cual ha sido pedido. En la siguiente. Este es un expediente técnico que hemos sacado de aquí de una obra de ICA, que es en la avenida Brand, en donde nos habla que la base granular va a tener un espesor de 25 centímetros y que la densidad en campo que se va a hacer para ir revisando que su compactación y la humedad esté de acuerdo a lo indicado en la normativa va a ser a cada 250 metros cuadrados. Nos dice que el CBR va a ser mayor al 80% y una compactación al 100%. La siguiente, por favor. Los requerimientos de calidad, en este caso para el límite líquido, no va a ser máximo un 25%, va a presentar un índice plástico de no mayor a 4%, un equivalente a la arena en un 35%, va a ser en abrasión a un 40%, las caras de fractura van a ser en 50%, el porcentaje de compactación como máximo debe de ser 100% con el fin de evitar la sobrecompactación, y la variación del contenido óptimo va a ser entre 4% con un margen de error de 1.5%. Siguiente, por favor. El procedimiento para lo que es la formación de la base granular. Esta base va a ser compactada en dos capas con un espesor de 12.5%, no mayor a la indicada en el expediente, con el fin de no tener ninguna segregación. Va a ser extendida con una motoniveladora de manera uniforme por todo donde va a ir toda la pavimentación. Siguiente. La siguiente fase del proceso es la preparación o mezcla. Aquí viene lo que es la parte del batido y la escarificación. El batido y la escarificación se hace con el fin de mantener el porcentaje óptimo de humedad
y que sea de manera homogénea en todo el afirmado que se está agregando. Para esto se puede, en caso no tuviera, en caso llegue a campo sin ese contenido de humedad, se le agrega, se le procede a humectar. Y también se va a trabajar, claro, con la motoniveladora desde centros hasta lo que es la calzadura y viceversa. Después de esto tenemos pasa a la siguiente, lo que es la parte de la compactación. La compactación va a ser con el rodillo vibrador liso. En este caso va a ser entre 100 caballos de fuerza. Las capas se van a compactar cada 400 metros cuadrados y el peso del rodillo debe de ser de 9 toneladas. El rodillo va a compactar de manera homogénea y de manera lineal cada una de las secciones de la carretera, de lo que va a ser la carretera, en paralelo al eje del camino, y va a ser supervisado con el fin de, al terminar su periodo o su tiempo de compactación, que no debe ser mínimo de 1 hora, proceder a lo que es la parte del ensayo. Para esto, la parte del ensayo, como ya sabemos, lo que se hace es el método de cono de arena. Pasa a la siguiente, por favor. Para el método del cono de arena, lo que vamos a tener en cuenta es también el espesor y cómo va a terminar la cara superior de la base. En este caso, en el expediente técnico hay un margen de error del 10 milímetros, en el cual se va a realizar cada 250 metros cuadrados. El supervisor o el residente, la persona encargada, tiene la función de designar cualquier punto, pero ya sea tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, designar cada 100 metros un punto para verificar el espesor de la capa. Si la capa es menor, obviamente va a ser más débil para lo que es transmitir y resistir estas tensiones, esfuerzos que va a recibir por parte de los móviles. Los puntos se van a realizar cada 250 metros cuadrados y la tolerancia es de 10 milímetros. En algunos casos puede ser hasta de 15 milímetros según lo que se ha indicado. Siguiente, por favor. El método de cono de arena, que como ya lo hemos venido estudiando, aquí en la pantalla se presenta un formato para lo que es la elaboración o la liberación de esta partida, en todo caso en lo que es la formación de esta base, en donde vamos a como tal buscar determinar la densidad del suelo compactado, y en muchos casos también se emplea lo que es el SPIDY para poder hallar el porcentaje de humedad óptimo en el momento en campo del suelo. Siguiente, por favor. Para esto, una vez obtenido los ensayos del campo, que como tal vamos a hacer nuestro orificio en la base para poder después tamizarla y pesarla, obtendremos los pesos de tanto del cono de arena una vez antes de realizar el ensayo y después de realizado el ensayo. Estos dos datos los vamos a restar y los vamos a dividir entre la densidad del volumen de la arena para poder hallar lo que es el volumen del orificio. Luego, para hallar lo que es la masa o el peso seco del material que hemos extraído, va a ser la división entre la multiplicación de 100 por lo que es la masa húmeda entre el porcentaje de humedad más 100. Para la masa seca del material extraído, la masa seca o húmeda, dependiendo de lo que queramos hallar, podemos también dividir lo que es la masa húmeda entre el volumen, y para la densidad seca podemos hallar la masa seca entre el volumen. Siguiente, por favor. Aquí tenemos dos videos que vamos a presentar para poder entender mejor todo lo que es el procedimiento de la maquinaria en la compactación y en la formación de las capas. ¿Me confirma, por favor, si se puede apreciar el video? No, no se ve. Ahora, ¿se puede visualizar? Ya, ahí está, es un video corto. Don't wanna hold
Previo a la instalación del material granular, se colocan los niveles topográficos. Luego del trabajo inicial de topografía, se realiza la colocación de los granulares mediante vehículos de carga pesada. Dispuestos los materiales granulares, se realiza su extendido con motoniveladoras. Extendido el material granular, se realiza su humectación, con el fin de llevarlo a su humedad óptima de compactación. Posterior a la humectación y compactación inicial, se continúa con el cereo de la capa granular, trabajo que se realiza con la comisión de topografía y la supervisión del ingeniero encargado. Verificados los niveles, se ejecuta la compactación final, realizando el número de repeticiones necesarias para alcanzar la densidad requerida. Eso sería todo por la presentación, ingeniero. Gracias. Bien, habiendo concluido esta presentación y exposición, agradecemos a los participantes su participación. También invitamos al siguiente grupo que instale sus diapositivas y que pueda iniciar su exposición. Ok, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo 4 y vamos a hablarles acerca de lo que es la colocación de mezclas alfáticas.
Primero, antes de hablar del proceso constructivo, vamos a hacer acerca de una breve introducción sobre las mezclas alfáticas. Estas sirven más que nada para soportar las acciones de neumáticos y transmitir lo que son las cargas a las capas inferiores, donde se tiene en cuenta el proceso, la aplicación de la carga y la temperatura. Las mezclas alfáticas se pueden fabricar en frío o en caliente, donde hablaremos más de las mezclas en caliente por lo que son las más comunes. Hablaremos primero de lo que son la obtención de las materias primas, en este caso los agregados, y el asfalto. En los agregados, que son rocas trituradas, arena y grava, donde tienen que cumplir sus ensayos de granulometría y equivalente de arena cada 200 metros cúbicos, abrasión de Los Ángeles cada 1000 metros cúbicos y caras fracturadas y partículas chatas y alargadas cada 500 metros cúbicos. La mezcla se produce más que nada de lo que es el agregado del asfalto en lo que sería la planta de asfalto, donde se mezcla a unas altas temperaturas entre 150 y 180 grados, con unas especificaciones donde nos dice, voy a prender la cámara, por favor. Ya, donde dice que, ¿se puede observar? Sí, ya. Donde se dice que las especificaciones, el porcentaje de lo que son los tamices, el porcentaje de asfalto y la temperatura antes y después de salir de planta. Tanto para mezclas en frío como en caliente, ¿no? Luego tenemos que hablar sobre los ligantes, que es más que nada el material que se utiliza para unir lo que son los agregados, ¿no? Y hacer una mezcla coherente y resistente. Tenemos los tipos de ligante, en este caso a base de petróleo, donde tenemos el PEN 4060, el 6070, el 85-100, donde varía su uso, depende del lugar, si es muy cálido, o si están por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Sus ensayos que se deben realizar: viscosidad, penetración, punto de ablandamiento, punto de fulgor y ductibilidad. Tenemos acá un ejemplo, por ejemplo, de las especificaciones del PEN 6070, ¿no? Donde hablamos de su punto de inflamación, su ductibilidad, solubilidad, etc. Ahora vamos a hablar sobre la imprimación asfáltica. La imprimación asfáltica es más que nada un proceso donde se aplica un material asfáltico que está hecho de betún, disolventes y aditivos más agentes antidesprendimientos. ¿Qué es lo que hace esta imprimación, ¿no? Mejora lo que es la adhesión, previene la penetración de agua, reduce la formación de polvo, prolonga la vida útil del pavimento, optimiza el rendimiento del asfalto y reduce el desgaste de la superficie. Tenemos la clasificación de los diluidos, el RC, curado rápido, MC, curado medio y SC, curado lento. Acá tenemos lo que son el RC, MC y SC, los tipos, la cantidad de aplicación y la temperatura a la cual deben estar dadas, ¿no? Luego tenemos lo que es el proceso constructivo. Primero empezamos, ¿no?, con la preparación preliminar, donde antes de iniciar los trabajos, como sabemos, se debe colocar el señalamiento de protección de obra, donde se le va a también verificar que los trabajadores cuenten con su EPP, como los chalecos, cascos, cintas reflejantes, zapatos industriales, etc. Empezamos con la inspección de la base. Antes de comenzar, se debe también inspeccionar la base para asegurarse que ésta esté limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, aceite o grasa. La base debe estar compactada adecuadamente y nivelada. Los equipos a usarse: tenemos la imprimadora, que debe tener todos sus, ¿cómo se podría decir? Debe estar equipado correctamente con sus barras esparcidoras, su sistema de calentamiento, su bomba para poder aplicar lo que son los galones de la imprimación. Tiene que tener una capacidad de 800 a 5500 galones. También tenemos lo que son palas, rastrillos para poder limpiar la que es la base, escombros y materiales sueltos, cepillos de mano, escobas mecánicas para lo que es eliminar los polvos y residuos, y equipo de medición. El personal necesario son residentes de obra, que va a ser el responsable de la coordinación general y la supervisión del trabajo, el operador de la imprimadora, que va a ser el encargado del manejo del camión de imprimación, y los peones de obra, que son para las tareas auxiliares como limpieza, vigilancia de seguridad y soporte general. Bueno, seguimos con el proceso constructivo. Primero, la preparación de la base va a tener un tiempo estimado de 1 a 2 horas, donde se requiere un personal de un residente de obra y peones de obra de 2 a 3, donde las acciones principalmente son limpiar la superficie de la base con escobas mecánicas, palas o barredoras, para poder de esta forma eliminar los materiales finos para que el imprimante pueda penetrar sobre la base. Asegurarse de que también no haya agua acumulada en la base, ya que puede afectar lo que es la adherencia del imprimante. La preparación del imprimante. Seguimos con la preparación del imprimante, que tiene un tiempo estimado de 30 minutos,
con un personal necesario de un residente de obra, un operador de imprimadora y de 1 o 2 peones de obra. La acción, más que nada, que se realiza es llenar el camión de imprimación con el asfalto líquido y ajustar lo que es la presión de la bomba y la boquilla para poder asegurar una aplicación uniforme. De ahí después tenemos lo que es la aplicación de la imprimación. El tiempo estimado es de 1 a 3 horas dependiendo el tamaño del área a ser imprimado. El personal necesario es un residente de obra, un operador de imprimadora y de 1 o 2 peones de obra, donde el operador de la imprimadora comienza a aplicar lo que es la emulsión asfáltica de líquido sobre la base de manera uniforme. La velocidad y aplicación y cantidad deben ser controladas para poder evitar acumulaciones excesivas o aplicaciones insuficientes. La imprimación debe aplicarse en condiciones secas y con la temperatura ambiente sea la adecuada para la curación del asfalto, generalmente por encima de los 10 grados. Y los peones de obra son los que van a encargarse también del control de la calidad, señalización de área y manejo del tráfico si es necesario. También tener en cuenta que cuando no se puede imprimar a los costados con el camión imprimador es donde también entran los peones de obra, donde van a usar lo que es el soplete. En esta imagen podemos ver cómo están usando lo que es el soplete para la parte donde a veces no puede llegar el camión imprimador. Aquí podemos ver a los peones de obra que están sujetando una paleta de madera para que el imprimante no pueda ir a otros lugares donde no debe ir, no solamente vaya en la parte de la base donde se debe imprimir, ¿no? Con sus respectivos equipos de protección. También tener en cuenta que la imprimación debe ser de día, donde no haya humedad y no se debe imprimir cuando exista lluvia, solo cuando la superficie esté razonablemente seca. Tenemos acá su dosificación y lo que es el grado de penetración de lo que es la imprimación, ¿no? Su punto de inflamación, ductilidad y solubilidad, lo que son sus respectivos ensayos según su grado de penetración. Tenemos el secado y la preparación de la carpeta asfáltica. El tiempo estimado para el secado es de 24 a 48 horas. El personal necesario es un residente de obra, un operador de imprimadora y un peón de obra de 1 a 2 peones, ¿no? Las acciones básicamente es que el residente de obra haga un monitoreo del proceso de secado, asegurándose de que la base no se contamine y que se cumplan con las especificaciones. También de que no haya un ingreso de lo que son los vehículos. Obviamente para esto se hace un cierre perimétrico, pero de todas formas siempre hay vehículos o personas que igual quieren ingresar y a veces mueven lo que es los cercos perimétricos, ¿no? Y se tiene que hacer una vigilancia, ¿no? También el peón de obra debe hacer la inspección de la superficie durante el secado, realizando pequeñas reparaciones o ajustes si es necesario, ¿no? A veces si alguna persona pasa, entonces tiene que hacerse algunas pequeñas reparaciones. Cuidados y consideraciones a tener en cuenta. En seguridad, siempre usar el equipo de protección personal. Mantener el área de trabajo señalizada y restringida para evitar el acceso a personas no autorizadas. Las condiciones climáticas. Evitar la aplicación durante condiciones climáticas adversas como lluvias o temperaturas extremadamente bajas. Aplicar la imprimación en un momento del día cuando las condiciones sean estables y óptimas para el curado. El control de calidad. Medir el espesor de la capa de imprimación para asegurar que se haya aplicado la cantidad adecuada. Inspeccionar visualmente la superficie para detectar cualquier irregularidad o defecto. Y el mantenimiento del equipo, asegurarse de que el equipo esté bien mantenido y limpio después de cada uso para prolongar su vida útil y asegurar su bien funcionamiento. Ahora voy a dar pase a mi compañera Melissa, que nos va a hablar acerca de la colocación de la carpeta asfáltica. Buenas tardes, ingeniero. Yo soy Castillo Moyo Melissa y les voy a hablar sobre la colocación de la carpeta asfáltica. Bueno, tenemos el transporte del material que, como podemos ver en la imagen, generalmente se emplean estos camiones de tipo volqueta, el cual debe impregnarse con un producto que impida la adhesión y que cambie las propiedades de lo que viene a ser el asfalto, ¿no? Al llegar a la obra con la carga, el encargado debe verificar que no haya un humo azul, que es un indicador de que la mezcla está sobrecalentada, que no tenga una apariencia dura, porque significaría que está fría y no estaría cumpliendo con las especificaciones, que no tenga una apariencia opaca y magra, porque esto significa que puede contener muy poco asfalto o que puede tener un exceso de finos, que no hay un vapor ascendente, porque esto nos indica que hay un exceso de humedad. Al verificar todo esto, vamos a proceder a lo que es la entrega. En la siguiente diapositiva, por favor.
lo que es la entrega, el camión debe retroceder contra la pavimentadora y detenerse antes de que sus ruedas hagan contacto con sus rodillos frontales de la pavimentadora. La caja del camión se debe elevar lentamente para de esta manera evitar que el producto segregue. Como podemos ver en imagen, la pavimentadora es una máquina que está diseñada para la colocación de la mezcla asfáltica en caliente con un cierto espesor determinado y proporciona cierta compactación inicial en la carpeta, ¿no? La mezcla en caliente debe tener entre 140 y 160 grados centígrados. Esto es muy importante para poder garantizar que la mezcla tenga la plasticidad necesaria para poder ser trabajada. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que es la extensión, que sobre la superficie por pavimentar se coloca una guía longitudinal, la cual sirve de referencia para el operador de máquina pueda conservar un alineamiento. El proceso principal de la construcción del pavimento consiste en extender la mezcla a lo largo de la vía y compactarla adecuadamente hasta tener la densidad mínima de acuerdo a las normas que están establecidas, ¿no? Se debe controlar el espesor tanto para mezclarse en frío como en caliente, teniendo como mínimo 2 pulgadas para zonas urbanas y mínimo de 3 pulgadas para zonas rurales en carreteras. Siguiente diapositiva. También se debe ver la uniformidad de la temperatura de la mezcla extendida, que la dosificación sea homogénea en la capa y tenga un comportamiento adecuado del pavimento, ¿no? Se debe, como dije, controlar la temperatura, esté entre 130 grados a 160 grados centígrados, para poder tener un resultado de calidad y tener nuestra carpeta asfáltica tenga una larga vida, ¿no? En el caso de que las mezclas sean tibias, que estén de 120 grados a 130 grados, se debe adicionar un aditivo para que compense la falta de temperatura existente. Siguiente diapositiva. Bueno, el personal que se involucra, el equipo en planta, que son los operadores y supervisores en la planta de asfalto. Tenemos los operadores de maquinaria, que son tanto para la pavimentadora como para los rodillos en la compactación. Tenemos el personal de campo, como los ingenieros, supervisores de obra, y los trabajadores que nos apoyan en la nivelación donde no llega la máquina, ¿no? O en los pequeños defectos que van quedando. Los inspectores, que tienen que verificar la calidad de colocación y compactación que se va dando en el proceso. Y tenemos un total entre 10 a 20 personas según sea el tamaño del proyecto. Siguiente diapositiva. Tenemos la calidad de la mezcla, en la que se va a medir la resistencia. Se hace un mínimo de 2 probetas, 2 muestras por cada tipo de mezcla, que se moldean en probetas para verificar en el laboratorio la resistencia de estas mediante el ensayo de Marshall. La estabilidad media de 4 probetas deberá ser como mínimo igual a 90% de la estabilidad de la fórmula del trabajo. Además, la estabilidad de cada probeta deberá ser igual o superior a 80% del valor medio de la estabilidad, admitiéndose solo un valor individual por este trabajo límite, ¿no? Siguiente. Tenemos el flujo medio, que va a ser, las probetas van a ser sometidas a un ensayo, donde debe encontrarse entre el 85% y el 115% del valor obtenido en la mezcla probada con la fórmula de trabajo. Si el flujo medio se encuentra dentro del rango establecido, pero no satisface la exigencia recién indicada en la relación con el valor obtenido al determinar la fórmula de trabajo, el supervisor es el que va a decidir, al compactarlo con las estabilidades, si el tramo es rechazado o es aceptado. Siguiente. Bueno, tenemos los tipos de mezclas, que según la temperatura de fabricación tenemos la mezcla caliente, que es, como dijimos, es la que más se usa, está entre los 140 y 160 grados centígrados, y se usa en carreteras de alto tránsito y en climas donde las temperaturas no causan problemas de manejabilidad.
tiene una alta durabilidad y una buena resistencia al tránsito. Siguiente, tenemos la mezcla en frío, que generalmente se usa en reparaciones solamente. Siguiente diapositiva. Tenemos la templada, que se usa para disminuir las emisiones de gases del efecto invernadero y mejora la seguridad laboral. Siguiente. Tenemos, según el tipo de agregado y granulometría, la mezcla densa, la semidensa. Siguiente diapositiva. La abierta. Siguiente. Tenemos, según el contenido de asfalto, que tenemos mezcla asfáltica tipo concreto asfáltico, tenemos tipo mortero asfáltico. Siguiente. Tenemos para según el propósito de la mezcla, que es para capa de rodadura, para la capa de base. Siguiente. Para reparaciones. Siguiente. Tenemos la modificada con polímero, que son mezclas especiales. Siguiente. La mezcla SMA. Siguiente. Le paso la palabra a mi compañero para que continúe con la exposición. Bueno, ahora me toca exponer sobre la parte de compactación, ¿no? Bueno, podemos subdividirlo en compactación inicial, en el cual se va a emplear lo que sería el rodillo de compactación, en el cual esta deberá estar a una temperatura de lo que sería de 145 a 150 grados centígrados, y a su vez esta deberá poseer una amplitud en la cual se va a trabajar de 50 a 53 Hz, y en cual se va a hacer dos pasadas iniciales y se terminará con dos pasadas finales, ¿no? Pero estas dos pasadas finales serán ¿cómo se llama? A una amplitud de lo que sería de 50 a 56 Hz, ¿no? Continuamos, por favor. Bueno, después se procede con el procedimiento de esperar a que la mezcla asfáltica baje a una temperatura de lo que sería 115 grados centígrados, para poder proceder con lo que sería el radillo de neumático, que esta será, o será usada en 2 a 4 pasadas, en el cual se trabajará a una temperatura ya de 95 a 115 grados centígrados. A ver, continuamos, por favor. Y ya para culminar, será con el mismo rodillo vibratorio, pero esta vez en modo estático, ¿no? Será utilizado de 3 pasadas, pero ya esta vez a una temperatura de 85 a 95 grados centígrados. A ver, continuamos, por favor. Ya, ¿para qué sirven exactamente los compactadores con neumáticos, no? Los compactadores de neumáticos sirven básicamente para distribuir de una mejor manera lo que sería la carpeta asfáltica, como se ve en la imagen. ¿Cómo se llama? El mismo peso de la maquinaria ofrece una fuerza que distribuye lo que sería la carpeta asfáltica a las zonas laterales. Por ejemplo, el primer paso sería con las llantas delanteras, y la segunda pasada ya sería con las llantas traseras, ¿no? En los espacios que faltan, ¿no? Disminuyendo así lo que sería los espesores y aumentando lo que sería la parte de la densidad, ¿no? Continuamos, por favor. Ya vamos a hablar del proceso constructivo ya de una manera más resumida, ¿no? De lo que se vio, o que explicaron casi todo, o más o menos de lo que se vio, ¿no? Ya el primer paso es la imprimación, ¿no? En el cual se debe utilizar el correcto el uso de los EPPs, ¿no? Tanto, por ejemplo, lo que se ve en la imagen, los trajes Type, o Type, algo así. Las botas, los guantes, las mascarillas, ¿no? O dependiendo del tipo de requerimiento que requiere en la zona, ¿no? A ver, continuamos, por favor. Ya después continuaríamos con la parte de imprimación, ¿no? La imprimación puede ser tanto a maquinaria como manualmente, ¿no? Se utilizaría maquinaria cuando es una obra de gran envergadura, o sea, de gran presupuesto, y se utilizaría de manera manual cuando es una obra de bajo presupuesto, o bien cuando la maquinaria no llega a ciertas zonas, ¿no? Y esta imprimación debe tener una penetración mínima de 5 milímetros, y deberá ser esparcida con una temperatura ambiente mayor a los 10 grados centígrados, ¿no? Y no puede ser esparcida cuando hay lluvia, ¿no? A continuación, por favor. Bueno, en los procesos constructivos se emplearían 3 tipos de maquinarias, ¿no? Lo que sería la pavimentadora, el rodillo con neumático, el rodillo de compactación, ¿no? Serán los tres principales que se van a trabajar, ¿no? A ver, continuamos, por favor.
Después se procederá a lo que sería las firmas de los ATS, ¿no? Por parte del ingeniero de seguridad a lo que serían los trabajadores, ¿no? A ver, continúa, por favor. Después se procede con lo que sería la llegada de los volquetes a la zona de trabajo y esto tendrá que ser pasado por un proceso de calidad, ¿no? O sea, que el ingeniero va a tener que verificar con ayuda de un termómetro que ésta llegue en un rango de lo que sería de 140 grados centígrados a 160 grados centígrados, ¿no? Ya continuamos por. Ya, después del visto bueno de parte del ingeniero, se procede a vaciar lo que sería del volquete a lo que sería la pavimentadora para que ésta en sí pueda esparcirlo por lo que sería la carretera y lo que serían los trabajadores lleguen a esparcirlo de una manera uniforme con ayuda de los rastrillos. A ver, continuamos por. Ya, prosiguiendo, prosiguiendo, se tendrá que calcular lo que sería la medición del espesor, ¿no? Que esta debe ser, debe ser, o debe poseer 2 pulgadas, que en sí es lo requerido, y será, apoyada con lo que sería, el barímetro, ¿no? Ya, después proseguiríamos con lo que sería la parte de la compactación con el rodillo de compactación. Continuamos por. Después de este proceso ya finalizaríamos con lo cual sería el rodillo neumático que como les mencionaba sirve tanto para aumentar la densidad y uniformizar lo que sería la carpeta asfáltica, ¿no? A ver, continuamos por. Ya, vamos a hablar de los requerimientos, ¿no? Como la parte del clima, ¿no? Que se debe esparcir a lo que sería mayor 6 grados centígrados, no debe ser esparcida en lo que sería cuando hay lluvia, ¿no? Y bueno, acá también tenemos prácticas deficientes, ¿no? Que a veces se ven en lo que sería la parte de la obra, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen es provocada por lo que sería un perfilado insuficiente, ¿no? En el cual regularmente a veces se ve en obra, cual no se corrige y se ve en distintos tipos en la cual de la zona ICA, ¿no? En lo que sería la siguiente imagen, bueno, se produce por lo que sería la parte de la información, por lo cual, por los dispersores, en el cual no han pasado por lo que sería un buen mantenimiento, y no han sido corregidos, digamos así, no han sido cambiados, ¿no? Y otra mala práctica que se procede es en la tercera imagen, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Se lanza la mezcla asfáltica, en el cual esto provoca lo cual una segregación, en el cual esto va a producir problemas. Y la última práctica, como se está trabajando, en la última imagen, se está trabajando en lo que sería una zona en lluvia, ¿no? Eso acá provoca problemas a futuro, al comienzo no se notan, pero mientras más pasa el paso del tiempo, por ejemplo, va a haber problemas de escalamiento o algo así. Eh, ya, a ver, continúa por. Corson, continúa por. Ya, vamos a enviar ya con la última parte que sería la parte de mantenimiento. Por ejemplo, podemos en la parte de mantenimiento preventivo podemos aplicar lo que sería el sellado de fisuras y grietas, lo que sería el bacheo superficial. En la parte de mantenimiento correctivo podemos aplicar lo que sería el fresado de repacado y una rehabilitación en casi toda la zona de la obra, ¿no? Para evitar problemas a futuro, ¿no? Y bueno, ya con esto culminaremos lo que sería la exposición en género. Gracias por su atención a usted y a los compañeros. Bien, habiendo concluido ya esta exposición, se agradece a los participantes por el trabajo presentado y vamos a invitar a que instalen sus diapositivas e inicien su exposición ya el último grupo, ¿no? Sí, ingeniero, buenas tardes. Ah, ¿se puede observar la pantalla, compañero? Eso observa, compañero. Ya. Ingeniero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Soy Aleuno Cruces Glorioso Eduardo.
Y hoy día vamos a hablar sobre la producción de la mezcla asfáltica. Ellos son los integrantes. Siguiente diapositiva, compañero. Los contenidos a tratar son 3 puntos exactos. Mezcla asfáltica, con sus conceptos iniciales, la producción de mezcla asfáltica, con sus tipos, procesos y costos, y el control de calidad de mezcla asfáltica. Bueno, la mezcla asfáltica, primer punto a tratar, es un material utilizado en la construcción de pavimentos, que estos están compuestos por agregados, piedras, grava y arena, el filler, y un ligante bituminoso, que es el asfalto. Este material se diseña para cumplir con requisitos específicos de durabilidad, tanto como resistencia y capacidad de carga. Estas se ajustan a las condiciones climáticas y al tráfico. Bueno, también existen diferentes tipos de mezclas asfálticas, como las mezclas en caliente y en frío. Cada una está adecuada para aplicaciones específicas y la correcta selección y diseño de estos materiales son esenciales para garantizar la vida útil y un rendimiento del pavimento a futuro. Siguiente diapositiva, compañero. Voy a definir brevemente qué es la mezcla asfáltica. Se le denomina así a la mezcla bien graduada de inertes y cemento asfáltico, conocido como asfalto en caliente. Más adelante va a ser definido como MAC, ya que los agregados se calientan entre 120 y 150 grados. Este parámetro también es variable. En el asfalto, en frío, no se calientan los agregados. Más adelante vamos a definir sobre ello. Entonces, ¿qué es una mezcla asfáltica en caliente? Una mezcla asfáltica en caliente es aquella en la que los materiales componentes deben ser calentados antes del mezclado. De ahí su término, ¿no? Y entonces, ¿de qué está compuesta? Está compuesta de piedra y arena, que son los agregados, el filler, más un ligante asfáltico, que es el asfalto en sí, líquido, más un aditivo, si es que se requiere. Y eso sería el MAC, mezcla asfáltica en caliente. Siguiente diapositiva, compañero. Definimos qué es el asfalto. Sus constituyentes predominantes son los betunes, que se dan en la naturaleza en forma sólida o semisólida, que se obtienen de la destilación del petróleo, o la combinación de estas entre sí, entre petróleo, productos derivados y combinaciones según la norma STM D8, ¿no? Esto sería un cuadro, por ejemplo, específico donde se puede guiar las especificaciones del asfalto, ¿no? Del MTC, en esta sección del 416. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora voy a hablar sobre el filler brevemente. El filler es un material que se utiliza en las mezclas asfálticas. Esta sección se ha extraído exactamente del MTC en la sección 429. Y la 42901 dice que el filler es un material que se utiliza en las mezclas asfálticas. Esta con la finalidad de complementar la granulometría de los agregados finos, cuyas características no cumplen con las especificaciones técnicas correspondientes. O sea, los materiales que pueden utilizarse en el filler puede ser la cal hidratada, el cemento Portland, polvo en roca, polvo de escoria, ceniza fina o loes. Siguiente diapositiva, compañero. Y ahora vamos a definir por qué los agregados son importantes en la mezcla asfáltica. Ahí, como vemos en la imagen, el agregado está entre el 90 y el 95% del peso, y el ligante, que simplemente hace que la mezcla sea una mezcla viscoelástica, está entre 5 y 7%. Eso es en porcentaje de pesos, y en porcentaje de volumen estaría el agregado entre 75 y 85%. Simplemente es importante porque su importancia es necesaria, ¿no? Porque incluso la granulometría de los agregados que se hacen con ensayos que ya deberíamos saber, tienen que tener las ciertas características como forma, textura y angularidad. Siguiente diapositiva, compañero. Y bueno, vamos a ver los tipos de mezcla asfáltica en caliente. Según la temperatura de producción y aplicación, tenemos la mezcla asfáltica en frío, la mezcla asfáltica templada y mezcla asfáltica en caliente. La mezcla asfáltica en frío en sí se utiliza a temperatura de ambiente y es ideal para reparaciones y de pavimentos, y también su uso es aplicación en cualquier clima, aunque tiene menor durabilidad. La mezcla asfáltica templada ofrece una reducción al consumo de energía y de emisiones a contaminantes. Esta mezcla asfáltica está entre 100 y 140 grados, entre esos parámetros, pero no exactamente 100 y 140, sino intermedio.
Y la mezcla asfáltica en caliente, que hemos definido como MAC, es el tipo más común de pavimento producida y está aplicada a temperaturas entre 140 y 160. Es altamente duradera y resistente, lo que hace ideal para carreteras, aeropuertos u otras superficies con alto tráfico. Siguiente diapositiva, compañero. Los tipos de mezcla asfáltica en caliente son según la granulometría ahora, perdón. Las mezclas en caliente se dividen en 3 tipos: en mezclas densas, abiertas y discontinuas. Estas dos últimas, Open Grade y Gap Grade, son las menos utilizadas aquí en Perú actualmente. Según la granulometría tenemos este cuadrito en que vemos el MAC, ¿no? El mezcla asfalto en caliente, que es el más usado. También está el drenante o el Open Grade, ¿no? El SMA o el Gap Grade, ¿no? Y el OGSM, que sería el Open Grade Friction Course. Entonces, si nos damos cuenta, solamente en el porcentaje de filler nos damos cuenta que esta SMA y OGB tienen mayor filler, ¿no? Porcentaje de filler. Y bueno, en los tipos de asfalto, el porcentaje, pues ahí vemos que los cementos asfálticos de petróleo, según su grave desempeño, está entre 50 y 70, ¿no? Y los otros son asfaltos modificados por polímeros, que son las drenantes, la SMA y la OGFC. Siguiente, pues, compañero. Y bueno, la evolución de los métodos de diseño asfáltica que más adelante van a definir. Comenzaríamos con el método de Urban Field de los años 20, el método Marshall, que aún todavía es utilizado en Perú más que nada, y el método 3 sería Heaven de los 30, el método de Washington, el AMAS, y el último método, ¿no?, que está en el MTC, sería el Super Page, ¿no?, de 1993. Siguiente perspectiva, compañero. Y bueno, acá una referencia de cómo ha evolucionado todos estos sistemas, ¿no? Vemos, por ejemplo, está entre la viscosidad, sus ensayos de penetración, el PG, y el PG más MCRC, ¿no? Aquí podemos identificar, por ejemplo, los posibles grados, ¿no? El PG. Podremos, por ejemplo, la temperatura máxima, por ejemplo, un asfalto de 76 sería su máxima temperatura de 76 y su mínima temperatura de -10. Eso sería su forma de representar un PG, ¿no? El sistema de clasificación ofrece un rango de temperaturas en grados centígrados, en las que los asfaltos, como parte de una mezcla, se van a desempeñar apropiadamente en el campo. Gracias, ingeniero. Le paso a mi compañero que va a seguir con la exposición. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Bendezur Ramírez Adrián Idú y voy a continuar la exposición hablándoles ahora sobre el procedimiento en sí de estas mezclas asfálticas. Empezando definiendo qué significa, ¿no? Dónde se producen estas mezclas asfálticas, y básicamente se producen en las plantas de mezcla. ¿Y qué son estas plantas de mezcla? Bueno, estas plantas de mezcla realizan un proceso industrial en donde que está conformado por un conjunto de equipos mecánicos, electrónicos, en donde los agregados que mencionó mi compañero son combinados y son calentados, posteriormente secados y mezclados con el cemento asfáltico, y así van a producir esta mezcla. Y todo este procedimiento debe cumplir con ciertas especificaciones que deben ser establecidas para poder garantizar un pavimento, ya una mezcla de calidad. Ahora, voy a hablarles cómo se clasifican, ¿no?, estas plantas de mezcla de producción, estas mezclas. Bueno, hay diferentes formas de clasificarlas. Aquí podemos ver según su capacidad de producción. Nos dice que pueden clasificarse en plantas pueden clasificarse en plantas de gran producción, mediana producción y pequeña producción. Bueno, esto es relativo porque la producción de determinadas plantas puede variar, ¿no? Dependiendo del requerimiento del proyecto en sí, de lo que se requiera para poder utilizar la cantidad de pavimento, la cantidad de mezcla. Y puede variar, ¿no? Las plantas pequeñas pueden producir entre 40 hasta 100 toneladas por hora, las plantas medianas de 100 digamos a 300, y las plantas grandes de mayor producción hasta mayor incluso a 300 toneladas o 400 toneladas por hora. Bueno, esto es relativo. También está la clasificación según su movilidad. Estas plantas pueden ser estacionarias, semimóviles o transportables y móviles. Si bien las plantas estacionarias son aquellas que están fijas en el lugar estratégicamente ubicadas, ya sean
generalmente están ubicadas cerca a las canteras donde se puede extraer el agregado pétreo, donde pueden a partir de ellos producir esta mezcla y pueden producir grandes cantidades de mezcla. Las plantas semimóviles o transportables pueden transportarse a otro lugar y pueden ensamblarse en otro lugar también. También tienen las ventajas, ¿no? De poder reducir los costos de transporte, pueden reducir los tiempos de transporte y costos también, y también pueden producir una determinada cantidad de producción. Y las plantas móviles también son usadas ampliamente cuando se requiere, ¿no? Necesariamente que estas plantas se ubiquen en el lugar muy cercano al lugar del proyecto para que puedan producir directamente ahí la mezcla asfáltica y así poder utilizarla in situ. Podemos ver aquí abajo, estas plantas móviles están ubicadas generalmente sobre chasis, ¿no? Y estas sobre neumáticos que pueden facilitar el movimiento de todas las partes componentes claves de esta planta. Aquí abajo en la parte inferior podemos verla. Podemos ver un tipo de planta móvil y ya en la parte derecha inferior podemos ver una planta estacionaria, fija, en lugar. Bueno, pero en general, principalmente las plantas están clasificadas en dos tipos, las plantas continuas y las plantas discontinuas. La planta continua, generalmente, bueno, la planta continua es de bajo costo de inversión y alta rentabilidad. Y el segundo punto es que tiene una estructura compacta, conveniente para el transporte y la reubicación. Y bueno, también puede ser transportable ese tipo de plantas. La planta continua, bueno, esas son las aplicaciones. Y la planta discontinua tiene una inversión inicial alta, es decir, que su costo es un poco más elevado que la planta continua en la mezcla. La mezcla terminada en sí, y por ende, tiene una mayor calidad, una mezcla terminada de alta calidad, y es aplicable a proyectos de construcción de carreteras a gran escala y de alto grado de complejidad y de requerimientos. Bueno, estas plantas continuas se conocen generalmente como las plantas de mezcla de tambor o drum mix plants, y la planta discontinua son conocidas como las plantas de mezcla por lotes o batch plant. Y aquí viene el término que se conoce como planta de bacheo y el otro se conoce como planta continua o planta de mezcla de tambor. Bueno, aquí voy a explicarles cómo es el procedimiento de producción de estas mezclas asfálticas en estos tipos de plantas, ¿no? Empezando primero explicándoles paso a paso el gráfico, aquí en este gráfico de la planta de mezcla por lotes o batch plant, y consta básicamente de 14 componentes principales. En primer lugar, los agregados son depositados en unas tolvas que van a almacenar los agregados fríos. Aquí, como podemos ver, en el punto número 1, aquí están las tolvas de almacenaje de los agregados fríos y van a ser pesados. Aquí tienen que ser controlado su peso. Luego de estos son depositados en unas fajas transportadoras, primero en una línea horizontal y luego en una diagonal para que puedan depositarse en sí. Después, en un secador, en un tambor secador. Aquí, en este tipo de plantas, los agregados van a secarse y luego van a transportarse mediante un elevador vertical de los agregados ya calentados a un compartimiento donde van a tamizar estos agregados y van a ser clasificados en diferentes tamaños mediante vibración, y después van a ser almacenados estos agregados calentados en diferentes tamaños en estos compartimientos que se les llama compartimientos calientes. Y asimismo, a la vez, aquí ya tenemos listo en el punto 13 tenemos el almacenamiento del cemento asfáltico, que ya está preparado incluso en tanques, es almacenado en tanques y puede ser bombeado a un contenedor donde se puede almacenar este líquido listo para poder dosificar en la unidad de mezclado. Estos agregados que están almacenados y calentados tienen que pesarse de nuevo en el punto 10, aquí en el componente llamado caja de pesaje. En esta caja de pesaje son depositados estos agregados en una determinada proporción. Ya son controlados, esta dosificación es controlada, qué cantidad de tamaños, de diferentes tamaños van a ir, y después van a ser depositados en la unidad de mezcla, que también se le conoce, bueno, es una unidad de mezclado que tiene puede girar
unos componentes giratorios que pueden permitir el mezclado con el agregado y también el líquido, el cemento asfáltico. Adicionalmente a esto, se tienen unos almacenes de relleno mineral en el punto 12 que también van a estar listos para poder ser dosificados en la unidad de pesaje y también después, posteriormente, son mezclados. Una vez ya mezclados en un tiempo determinado de aproximado entre 2 a 3 minutos aquí en el tambor mezclador, aquí podemos de una vez ya se puede mediante la parte inferior de esta caja, de esta unidad de mezclado, se puede ya depositar la mezcla asfáltica a altas temperaturas en los camiones que pueden ser ya transportados a la obra en sí. Y aquí podemos verlo una vista en la parte derecha, una vista tridimensional de cómo se ven cada uno de estos componentes. Esto es en la planta de mezcla por lotes. La planta de mezcla de tambor o continua es un proceso similar, solamente que hay una diferencia entre estas dos, ¿no? Una diferencia bien notable. Es que en la planta por lotes, aquí hay un proceso donde se puede mezclar los agregados con el cemento asfáltico de una manera más precisa, y también hay un procedimiento de doble pesado, es decir, que el peso de los agregados es más controlado en las plantas por lotes que en las plantas de mezclado de tambor. Y en el mezclado en las plantas de mezcla de tambor, es un proceso continuo donde todos los agregados y el cemento asfáltico es mezclado en el mezclador de tambor en un solo proceso. Y esto ya directamente de este tambor mezclador ya es directamente trasladado a unos silos de almacenamiento. Requiere de unos hilos de almacenamiento de la mezcla asfáltica para que pueda ya ser depositado en los camiones volquetes que puedan y así poder trasladarlo, ¿no? Esto es monitoreado, controlado en una unidad de control aquí cercana a la planta. Y bueno, en sí el proceso sería muy similar, solamente que la diferencia es en el procedimiento de pesado y también en el de mezclado. Siguiente. Bueno, ahora bueno, voy a presentarles un video para que pueda esclarecerse de una mejor manera el procedimiento. A ver. No se puede visualizar. Aún no, no. Ya. Se ve, se ve. Ya. Aquí están los tres componentes principales. Aquí está el agregado pétreo, que son transportados en fajas transportadoras. Y aquí el agregado es calentado. Y después es elevado a unos elementos de vibración que pueden dividir el tamaño de los agregados, como se puede ver. Esa es la primera fase. Este es el filler que también se puede emplear en la mezcla. Aquí se es almacenado, el almacenamiento también es en tanques. Y el componente ligante, ¿no? Aquí son dosificados, como les comentaba, en proporciones ya establecidas, junto con el líquido asfáltico. Y una vez mezclados, son depositados en los camiones volquetes. Bueno, ha sido un video breve. En Ica existen, bueno, empresas que producen asfalto, y también existen en el Perú empresas que realizan la venta de estas plantas asfálticas, de estas plantas de mezcla asfáltica,
ya sean transportables o componentes de estos. El costo promedio, el rango de costo de una de las empresas conocidas aquí en Ica es Agrecon, y el costo de producción de estas mezclas está entre 650 y 680 soles. Y la venta, el costo de alquiler de las plantas de mezcla asfáltica móviles está alrededor, de acuerdo con la tabla que proporciona el manual de la revista Costos, está en 393,74 soles por hora, costo de alquiler. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Les voy a pasar a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, soy el alumno Pablo Alume Cristian Moisés y hablaremos ahora sobre lo que es el control de calidad en la producción de la mezcla asfáltica. Bueno, como ya se sabe, la mezcla asfáltica se va a crear en lo que es la planta de producción, ¿no? Entonces, por esta razón, es el primer lugar donde se va a realizar lo que es este control estricto de insumos y la ejecución de todos los procesos. Esto para obtener, digamos, el producto final de una buena calidad que se ajuste a las especificaciones y que cumpla también con todas las expectativas para la cual fue diseñada, ¿no? Así, además, para la determinación de sus propiedades y desempeños de los materiales, que, digamos, que se logre a partir de un conjunto de ensayos o pruebas, ¿no?, establecidas. Esto precisamente es para comprobar, ¿no?, que dichos materiales funcionen correctamente. Esto de acuerdo tanto a los rangos, a los límites o a los valores, digamos, estándares, ¿no? Siguiente, compañero. Entonces, es por ello que describiremos dentro de este informe lo que serían los principales ensayos, ¿no? Cantidades mínimas de materiales o, digamos, muestras para poder realizar estos ensayos, y los requerimientos también primordiales para su obtención, como cumplimiento de especificaciones y también normas estipuladas, ¿no? Estos ensayos van a ser procedimientos estandarizados, en las cuales son extraídos de las siguientes normas, tanto nacionales como internacionales, y certificaciones, ¿no? Aquí mencionamos lo que son las normativas internacionales, que tenemos lo que es el ASTM, tenemos el ASTO y también lo que es el Instituto del Asfalto de Estados Unidos. Las normativas nacionales tenemos las normas técnicas peruanas y lo que es el MTC, ¿no?, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y certificaciones como lo que es la ISO 14001 y la ISO 9001, que consisten más que todo en la certificación del medio ambiente para la producción de la mezcla asfáltica y la calidad también para esta producción, ¿no? Siguiente, compañero. Entonces, las normativas y estándares que van a ser aplicadas al control de calidad, a continuación presentaremos algunas de estas normativas, estándares más relevantes, ¿no?, en el control de calidad. Primero comenzaremos con lo que son las normas internacionales. Aquí, como ya sabemos, dentro de estas normativas tenemos lo que es el ASTM. Aquí podemos presentar lo que es el ASTM D6926, que nos detalla sobre la preparación de la mezcla bituminosa compactada mediante impacto en laboratorio, ¿no? También tenemos lo que es el ASTM D6927, sobre lo que es el ensayo Marshall, para lo que son mezclas bituminosas. Tenemos el ASTM D1559, que es el ensayo Marshall, pero esto es para mezclas asfálticas en caliente. Siguiente, compañero. Así, además tenemos el ASTM D2041, que nos habla sobre la determinación de la densidad máxima teórica, ¿no?, específica de la mezcla asfáltica. Tenemos el ASTM D2172, que nos habla sobre los métodos de prueba para la extracción del asfalto, y el betún de las mezclas bituminosas mediante solventes, ¿no? Y por último tenemos el ASTM D4867, que nos habla sobre la determinación de la susceptibilidad a la humedad de la mezcla bituminosa compactada. Bueno, este ensayo va a medir lo que es la resistencia de lo que es la mezcla asfáltica en acción al agua, ¿no? Siguiente, compañero. Como segunda normativa internacional es la de ASTO. Esto detallaremos también estas normativas que están orientadas al control de calidad. Tenemos el ASTO T245, que es un método de prueba estándar para la estabilidad y también para lo que es el flujo de la mezcla bituminosa, usándose el aparato Marshall, que es similar a lo que es el ASTM, que es el D6927, pero digamos con sus especificaciones propias del ASTO, ¿no? Tenemos también el ASTO T283, que nos habla sobre la resistencia de la mezcla asfáltica digamos, a la acción del agua, ¿no? Y el ASTO 766, que nos habla sobre el método de la prueba de densidad específica de lo que es la mezcla bituminosa compactada, ¿no? Esto es para más que todo para medir la densidad específica de una muestra digamos, de mezcla compactada, ¿no? Siguiente, compañero. Seguidamente, lo que es el ASTO T209,
y lo que es el acto M320, que nos habla sobre la especificación estándar para la clasificación de los ligantes asfálticos mediante grados de rendimiento. Siguiente, compañero. Y lo que son las normativas nacionales, ¿no? Como es la de normas técnicas peruanas, que tenemos 3, ¿no? En las cuales nos habla también para el control de calidad esta mezcla asfáltica. Siguiente, compañero. Ahora hablamos sobre lo que es la aplicación del ensayo. Ahora sí entramos a poder detallar, digamos, algunos ensayos que se van a realizar para poder determinar si la producción de la mezcla es la adecuada, ¿no? Entonces, la cual mencionaremos lo siguiente, ¿no? Primero detallamos lo que es del primer ensayo, que es el lavado asfáltico de la mezcla. Según lo que es el MTC 502, esto nos precisa que este ensayo lo que nos va a permitir es poder determinar el porcentaje del asfalto que está presente en el pavimento y si los agregados van a ser utilizados en dichos pavimentos cumplen o no dentro de los rangos establecidos, ¿no? Con respecto a este ensayo, vamos a mencionar o podemos señalar lo que es, en qué consiste, ¿no? Primero, podemos observar en la primera imagen lo que viene a ser la muestra. Esta se va a obtener de acuerdo al ensayo de la STMD 979. Esta muestra se va, digamos, va a ser tomada de lo que viene a ser de la planta de producción. Luego, en la siguiente imagen, podemos observar sobre las reparaciones de lo que es el espécimen para el ensayo. Aquí lo que consiste es que esta mezcla, cuando no es suficientemente blanda para poder separarse con lo que es una espátula, lo que se procede es simplemente a colocarlo en lo que viene a ser un recipiente y calentarlo, ¿no? En lo que es en el horno a 110 más o menos 5 grados centígrados, hasta que pueda ser manejada o mezclada, ¿no? Y para obtener lo que es el peso del material requerido para el ensayo, ¿no? Siguiente, compañero. Entonces, para lo que es la cantidad de la muestra que se va a requerir para este ensayo, esto se va a determinar de acuerdo a la siguiente tabla, ¿no? Aquí en esta tabla, lo que nos detalla es que a partir de su tamaño máximo nominal agregado va a depender, digamos, de la cantidad de la muestra, ¿no? Seguidamente, de lo que es el procedimiento. Bueno, empezamos con el procedimiento. En la primera imagen podemos observar que se va a colocar 650 a 2500 gramos de porción, digamos, de ensayo, en lo que es una tasa de extracción, ¿no? Esta se va a cubrir con lo que es un tricloroetano, en la cual se deja lo que es un tiempo suficiente, ¿no? Para que, digamos, el solvente pueda desintegrar lo que es la porción del ensayo. En esta siguiente imagen podemos observar lo que es un anillo filtrante, en la cual esta se va a secar y se va a, digamos, a pesar, ¿no? Esta es la que se va a ajustar alrededor lo que es el borde de la taza. Siguiente, compañero. Seguidamente ya se va a colocar lo que es la taza que contiene lo que es tanto la porción del ensayo y también el solvente, en lo que es en el aparato de extracción, ¿no? Esta se va, digamos, va a ser apretada con una tapa firmemente, ¿no? Sobre lo que es la taza. Y se va a colocar, digamos, un vaso debajo de lo que es el dren, ¿no? Para, digamos, recolectar la extracción, como se puede observar en lo que es la siguiente imagen a la derecha, ¿no? Entonces, esto lo que se va a hacer es iniciar lo que es la centrifugación, ¿no? Girando, puede ser lentamente o aumentando gradualmente su velocidad, máximo de 3600 revoluciones por minuto, ¿no? Esta se va a dejar, digamos, que fluya lo que es el solvente por el dren y se deja que se detenga la máquina. ¿Esto por qué? Porque se le va a agregar o se le va a adicionar 200 milímetros de solvente, ¿no? Y se repite el mismo procedimiento. Este procedimiento se va a realizar, digamos, hasta que el extracto no sea más oscuro que el color ligeramente pardo, ¿no? Entonces, una vez terminada la centrifugación, simplemente se va a remover lo que es el anillo filtrante, digamos, de la taza y se seca lo que es al aire, ¿no? Y se emplea lo que es si se emplea lo que es el anillo filtrante, como es en este caso, como se puede apreciar en la imagen en la parte inferior, esta se le va a agregar lo que es el material extraído, ¿no? Se seca lo que es el anillo y se va a pesar, y su peso constante en el horno a 110 más o menos 5 grados centígrados. Y de la misma manera, en la última imagen, tenemos el agregado ya extraído, ¿no? Que este también se colocará en el horno a 110 más o menos 5 grados centígrados y luego se pesará, ¿no? Y este peso va a ser igual a lo que es el peso del agregado en el recipiente, más lo que es el incremento del peso del anillo filtrante, ¿no? Entonces, es así como se realiza lo que es el lavado asfáltico de la mezcla, ¿no? Siguiente, compañero. Tenemos el cálculo del ensayo. Entonces, para determinar el porcentaje de betumen, digamos, en la porción del ensayo, esta se calcula mediante esta siguiente ecuación, ¿no? Que nos describe que es la diferencia entre el peso de la porción menos el peso de agua en la porción del ensayo, en la cual difiere
con lo que es la sumatoria del peso del agregado mineral más el peso de la materia mineral extraída, ¿no? Multiplicado por un 100%, se puede determinar el contenido de betumen en la muestra, ¿no? Seguidamente, detallaremos lo que es el ensayo Marshall, ¿no? Según lo que es el MTS 504, que esto nos precisa que este ensayo es un procedimiento que permite determinar la resistencia de la mezcla bituminosa, ¿no? Empleando un denominado aparato Marshall, ¿no? Detallaremos también sus ejecuciones. Por ejemplo, el primero definimos lo que es su propósito, ¿no? En la cual nos habla que son para pedimentos flexibles y nos va a asegurar su resistencia a cargas repetidas y variaciones climáticas y también a los daños por humedad, ¿no? El segundo punto, hablamos sobre equipo de materiales que incluyen, digamos, los moldes cilíndricos. Ahí podemos observar el molde cilíndrico, tenemos lo que es el martillo para la compactación. Empleamos también una máquina de ensayo Marshall que implementa lo que son anillos de carga calibradas y también lectores de deformación, ¿no? Y otros equipos auxiliares, como se puede observar aquí, lo que es una instrucción de muestra, ¿no? Como tercer punto, tenemos la preparación de la muestra. Aquí tenemos lo que es tanto el agregado grueso como el agregado fino y también el filler y el betumen. Estos se van a mezclar adecuadamente, ¿no? Esto puede ser de forma manual o también mecánica, ¿no? Pero siempre cuidando que puedan cumplir las gradaciones, digamos, de las especificaciones, ¿no? El tamaño máximo del agregado para realizar este ensayo es de 25 milímetros. Y esta se va a compactar en un molde, ¿no? Con 75 golpes, digamos, por lado, y se va a dejar enfriar hasta que sea extraído para la muestra, ¿no? Siguiente, compañero. Aquí contamos con el aparato Marshall, que consiste exactamente en una unidad de aplicación de carga, ¿no? Con un vástago deslizante, que esto permite subir y bajar lo que es el marco del anillo de carga debidamente calibrada. Esta se va a colocar, digamos, al centro de la máquina para poder medir su carga y también, además, tenemos un lector de deformación, que esta se da a partir de 0 a 25 milímetros de recorrido, ¿no? Y tiene una precisión de 0.01 milímetros. Entonces, para medir este flujo, se coloca todos los marcadores de los medidores en cero, ¿no? Y se va a emplear lo que es la aplicación de la carga, más o menos una velocidad de 50.8 milímetros por minuto. Y como último punto, tenemos lo que es la medición y el resultado, ¿no? Que nos habla sobre la duración de la prueba, en la cual va a medir la estabilidad y también el flujo, ¿no? Y aquí lo que se va a registrar es la carga máxima y la deformación vertical, ¿no? Siguiente, compañero. Por último, tenemos el ensayo RICE también, que nos habla sobre lo que es, según el MTS de 508, este ensayo precisa poder determinar el peso específico de la máxima de la mezcla asfáltica para pavimentos, pero sin compactar. Este resultado simplemente nos va a ayudar a poder determinar, digamos, la cantidad de cemento asfáltico que va a ser absorbido por los agregados de la mezcla, para así poder conocer la cantidad total o efectiva digamos, del cemento asfáltico requerido, ¿no? Siguiente, compañero. Y por último, hablaremos sobre el ensayo de adherencia, según lo que es el MTS 519, cuyo objetivo es poder determinar lo que es el grado de cubrimiento de las partículas de agregado en una mezcla bituminosa, ¿no? Esto se basa en un porcentaje de partículas de agregado grueso, en la cual permite completamente su recubrimiento, ¿no? Por el ligante bituminoso. Aquí presentamos lo que es una fórmula en la cual es para poder reportar lo que es el porcentaje que es estimado, ¿no? A las partículas que están cubiertas. Esta ecuación nos expresa que va a ser igual al número de partículas completamente recubiertas, es decir, el número de agregados completamente cubiertas en la mezcla bituminosa, ¿no? Y esto va a ser dividido entre el número total de partículas. Siguiente, compañero. Y finalmente damos una conclusión, ¿no? Podemos apreciar primero lo que es la selección de los materiales. Podemos detallar que una correcta elección y calidad de estos materiales determina lo que es el rendimiento, ¿no? A largo plazo del pavimento. ¿Por qué? Porque, digamos, garantiza lo que es la propiedad deseada de la mezcla asfáltica, ¿no? Tenemos también el proceso de producción y por último lo que es el punto de control de la calidad, ¿no? Como podemos apreciar anteriormente, este control debe ser riguroso, ¿no? Para poder minimizar el riesgo de los fallos prematuros en el pavimento. Bueno, eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Bien, luego de que han culminado este grupo su exposición, agradecemos también al presente grupo por su participación. Y bueno, vamos a
a pasar ahora a la asistencia y luego explicamos a ver qué vamos a hacer hoy día en la parte práctica. Bien, creo que somos todos. Faltaría Escobar. Vamos a ver qué vamos a hacer en la parte práctica. Ahí están sus notitas de las exposiciones. Ya saben que esta nota va a actitudinal. Hoy día entonces la aplicación de los alcances que se han transmitido, vamos a hacer un informe, ya, esto es individual, informe de procedimiento constructivo de una obra de pavimentación. Entonces vamos a darle 3 días para que busquen una obra de pavimentación que se está dando en Ica y puedan observar, mirar ahí y generar su informe sobre ese procedimiento constructivo. A eso le vamos a agregar también los materiales que tengan de obra de pavimentación que hayan observado ya con anterioridad, que hayan participado, que de repente en sus prácticas preprofesionales han estado, también ahí tienen material. Bueno, así van a conformar su informe sobre procedimiento constructivo de pavimento flexible. No se olviden que es el tema. La siguiente semana es procedimiento constructivo de pavimento rígido. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguien quiere hablar? Ingeniero Laura Anderson Navarro. Sí. Ingeniero, para la próxima clase a mi grupo le corresponde lo que es colocación del concreto para pavimentos rígidos. Y ya lo hemos investigado, tenemos una pequeña síntesis de lo que vamos a presentar y quisiéramos que por favor nos oriente. Quizás le nombro, yo lo tengo para proyectar también. Quizás nos pueda orientar un poquito para centrarnos, enfocarnos en lo que debemos hacer. Le comento que hemos dividido en nueve etapas. A nosotros nos corresponde colocación del concreto y al anterior grupo le corresponde lo que es la preparación del concreto. A nosotros en la colocación lo que he hecho es dividirlo en 9, que es preparación del terreno, colocación de encofrado, colocación del refuerzo, mezclas y transporte, colocación del concreto, acabado del concreto, que es lo que es la texturizada, todo, el curado y el desencofrado, y por último la apertura del tráfico. ¿Estaría bien ahí o más o menos una orientación que podemos centrarnos, ingeniero? Sí, yo creo que está correcto, porque el primer grupo va a hablar sobre la La base y subrasante subbase. o la base o la subbase, Ujú. el apoyo. Y el otro grupo va a hablar sobre la producción. Preparación. Sí, la Ajá. producción del concreto. Y bueno, creo que está dentro de lo expectable. Ya, ingeniero, esa era mi consulta. Gracias. Bien, bien. Bueno, ahí se ve a Escobar. Sí, ingeniero, legalmente, justo eso le iba a comentar que el compañero Escobar me ha mandado una foto donde no se puede activar su audio, por eso ha puesto su cámara, para el tema de la asistencia. Ya, bueno, vamos a ponerle asistencia. Ya está con asistencia. Ya bien, ¿alguna otra consulta? Bien, si no hay ninguna otra consulta, creo que ya está entendido el trabajo que van a hacer. Y para eso tienen 3 días. Bueno, entonces, ya que está entendida la segunda parte, vamos a dar por finalizada ya la sesión de esta fecha. Bien, jóvenes, entonces me despido de ustedes hasta la siguiente clase. Nos vemos, ingeniero. Ingeniero, gracias. Hasta luego.